Yo solamente porque le tengo mucho cariño a la Universidad Católica del Paraíso, a la Escuela de Educación y a la revista Perspectiva, acepté esto. Y obviamente no tiene nada que ver con el estado del arte en el mundo de publicación lo que voy a decir. Voy a decir lo que yo sé en este momento y no es parte basado en la mirada que yo doy a las publicaciones internacionales en el contexto de las investigaciones que hago. Entonces, eso es lo que voy a mirar. Yo hice una especie de recuento de los temas de formación inicial docente en la literatura que yo he revisado y que se los puse, lo tienen ustedes en su carpeta y voy a hacer alguna referencia a ello en la medida que avancemos en esto. Entonces, voy a mirar primero las revistas, es decir, lo único que puedo hacer, las revistas especializadas en formación docente de nivel internacional y algunas no especializadas, pero que sí tienden a poner artículos de ese tipo. Después voy a mirar el tipo de artículo que hay en las revistas de educación y su origen nacional e internacional, la relación entre ellos. Y finalmente, lo más importante quizás, las temáticas abordadas. A propósito de lo que he estado escuchando y que se ha estado discutiendo, una de las cosas que yo noto cuando leo artículos en revistas nacionales es la poca referencia de los autores al estado del arte de su tema en la investigación internacional. Y quizás ese es uno de los elementos que debería mejorarse para poder llegar a ser una revista de impacto. Esta revista, Teaching and Teacher Education, es quizás la revista internacional más grande de publicación sobre temas de formación docente. Yo la conozco muy bien desde adentro. Yo estaba en Canadá en el momento que se creó, me acuerdo, en la época de Nate Gage, el profesor Gage de la Universidad de Stanford, que murió hace un par de años atrás, y que fue el gestor de la idea de hacer una revista de este tipo. Y algunos años más tarde, a fines de los 80 creo que fue, me pidieron si yo podía estar en comité internacional ampliado, cada revista de estas tiene un comité nacional muy acotado. Teaching and Teacher Education nació como una revista internacional y tiene un comité internacional, chico y grande, ¿no? Yo estoy en el grande, obviamente, yo no me siento en Canadá donde están porque los editores se van cambiando y yo no me siento en Canadá donde están las editoras, no estoy en la Universidad de ahí, por lo tanto no estoy cerca, pero la revista tiene editores especializados en Europa, en Australia y creo que ahora tienen en África. En la medida que quizás lleguen a venir más artículos desde América Latina, es muy posible que instale una subedición en América Latina. Y una de las razones que me han mantenido ahí, yo creo todos estos años, es porque yo he pasado por muchos editores, y distintos, uno ve, me encantan los actuales, en cambio la anterior, que era una colega mía en la Universidad de Cardiff, fue mucho menos comunicativa que la editora con las que trabajo hoy día, que son de la Universidad de Alberta. Es bien importante ese comité internacional que se reúne una vez al año en la reunión de la ERA, y ahí se hablan, se miran, se ven las estadísticas, se discute si se hace o no se hace un gran número, por ejemplo, X sobre cualquier tema. Los temas son todos de formación docente, pero son de gran variedad temática, de enfoque de investigación. No es que se privilegie cierto tipo de enfoque metodológico frente a otro. Es una revista que en este momento tiene un alto nivel de impacto y también les digo inmediatamente, es necesario rechazar entre 75 y 80% de los artículos que se reciben. A mí me ha tocado con estas editoras, no tanto con las anteriores, pero con estas editoras termino de revisar un artículo, me dan un mes y me diga inmediatamente el otro. Y yo aprendí en el curso del tiempo que tengo cómo
tengo que mirar para poder rechazar. Esa es la mirada. Y esa mirada te hace ser mucho más crítica. Y te hace darte cuenta cuando un artículo realmente es bueno y cuando a un artículo le falta bastante todavía para estar ahí. Así que ha sido bien interesante y un gran aprendizaje, por lo menos en mi trabajo. Ahora, les estoy nombrando otras revistas especializadas. Journal of Teacher Education es la revista de la Asociación de Formadores de Educación en Estados Unidos. Es una revista americana, así como nosotros debiéramos tener una así chilena de formadores de educación, de profesores, o dedicado, digamos, solamente a ese tema. O sea, es un tema de Teacher Education. Está también la revista europea que publica en inglés, el European Journal of Teacher Education. Yo no he puesto revistas francesas, que las hay también, porque no las leo mucho, no porque no pueda leer francés, sino que porque son de más difícil acceso o no están dentro de la... Pero está también el Asia Pacific Journal of Teacher Education, que es una publicación que yo estaba convencida que era Australia, pero en realidad la publica el único centro de formación docente de Singapur. Pero publica para el área del Asia-Pacífico, y nosotros somos parte del Asia-Pacífico. El Australian Journal of Teacher Education, otro ejemplo de journal que es para Australia, donde a veces hay artículos de otras partes. Pongo Science, Teacher Education y Mathematics porque en esto y hay otras, no las puse todas, están focalizadas en áreas en la enseñanza de la disciplina, en la didáctica, digamos, pero tampoco tan cerrado, digamos, pescan temas bastante grandes, educacionales, en relación con la enseñanza de la ciencia. Y esta revista no la conozco, ninguna de las dos últimas, pero revisando ahora las encontré. El Journal of Teaching and Learning en Canadá, de los cuales ha de haber, de una universidad, de la Universidad de Windsor, creo, ha de haber muchos en Canadá, que no se leen tanto, se leen en Canadá, pero no menos, o sea, es como un caso chileno. Y hay una sociedad internacional de formación docente que también publica su revista. Pero hay otras revistas que son internacionales también y que aceptan trabajos de artículos en relación a la formación docente. International Journal of Education Development es la segunda revista con la que yo estoy más vinculada desde que comenzó. O sea, estuvimos en el grupo que la inventamos cuando yo estaba trabajando en Inglaterra y se ha ido desarrollando, es una revista EASY igual, en torno a grandes temas de desarrollo, y su foco son los países en desarrollo. Por lo tanto, siempre el editor, uno de los editores anteriores, Keith Watson, me decía, necesitamos un artículo de América Latina. Y llegaban muy pocos, y todavía llegan pocos artículos de América Latina. Recién creo que han puesto en el Comité Internacional una persona de México, y yo soy la otra que llevo también casi tantos años como con Teacher and Teacher Education. Compare en Inglaterra, ¿por qué la menciono? Es una revista de educación comparada, pero recientemente me tocó revisar un artículo de educación en Argentina, y de vez en cuando, yo no tengo un contacto mayor, excepto conocer las editoras, que me piden cuando hay artículos de América Latina que sea una de las revisoras. Comparative Education Review también es una revista muy prestigiosa, muy difícil de publicar en ella. Pero también obviamente es la revista que tiene la Sociedad de Investigación Comparada, de Educación Comparada de Estados Unidos y también corresponde a América Latina. Ahora también hay revistas, esas son todas EASY, pero International Review of Education de UNESCO no es, y también es una buena revista, es muy antigua. Prospects del IB, de UNESCO, que se publica en Ginebra, que tiene una directora que es venezolana y que antes era una editora argentina. Es una revista internacional y tiene la ventaja de publicar en varios idiomas, o sea, de traducir sus artículos en varios idiomas.
Y también está el International Journal of Education Research, que es una revista que está indexada en Scopus y que publica el Elsevier, que es la editorial que lleva varias de estas revistas, que publica artículos de investigación internacionales también. O sea, ahí hay mucho campo para publicar internacionalmente. Voy a mencionar las revistas en castellano, en América Latina, algunas. Tenemos Novedad Educativa de Argentina. Novedad Educativa, una editorial y tiene una revista que es interesante. Yo la he ido siguiendo, me mandan los números. Es una buena revista y con buena cobertura en Argentina. Los Archivos Analíticos de Política Educativa es una revista creada por un argentino que es profesor de la Universidad de Arizona y que la publica artículos es electrónica y publica artículos en castellano y en inglés. Está muy abierta a América Latina, pero también a todo el mundo anglosajón, especialmente americano. La revista brasileira de educación, que creo que es la revista, no, perdón, no estoy segura ya, bueno, pero creo que sí. ¿Ah? Esa sí, me parecía que es una de ellas. Y que no es tampoco tan difícil. Revista Mexicana de Investigación Educativa, Cadernos de Pesquisa, de la Fundación Chagas, una antigua revista, una fundación muy prestigiosa. La Revista Española de Pedagogía, Profesorado, que creo que es Opus. Sí. Bueno. En revistas nacionales yo hice un listado de lo que me acordaba en la cabeza. Perdonen los que no están aquí. Bueno, Perspectiva, Pensamiento Educativo de la PUC es una revista de larga trayectoria, pero que cambió en los últimos 2 años, se ha transformado, entonces va a demorar un poco, yo creo, pero yo creo que va camino a ser una revista indexada. Estudios Pedagógicos, ya hemos hablado mucho de ella. La UNCE tiene una revista electrónica que también lleva bastante tiempo. Calidad en la Educación, ya la hemos conocido. La UFRO tiene esa revista. Y, perdón, pero no puse tu revista, tenía que ponerla. En este momento no me vino el nombre. No, porque me tocó revisarla para él. Ahora, antes de bueno, ya, vamos a ver. Quiero dar un ejemplo, porque tú mencionaste que había pocos artículos sobre formación inicial docente en estudios pedagógicos, y yo me dediqué a mirar qué exactamente había. Y en verdad hay pocos. 1 por año, más o menos. Y ahí ustedes tienen investigación, acción en práctica profesional, que es un ensayo. O sea, es interesante mirar las metodologías, mirar las metodologías, el tipo de qué es lo de qué se trata, pero cómo. Los artículos de lo que yo llamo ensayo o reflexión a veces son eso, ¿no? Alguien que se sentó a escribir su idea con alguna que otra cita. Pero se fijan los primeros 3 años, 3 artículos reflexivos que no serían considerados como buenos artículos para hacerlo, o sea, tiene una categoría de segundo nivel. Y recién en el 2009 empieza a mostrar artículos ya. Eso es reflejo del grado, del estado en que está la investigación sobre el tema. No creo que sea reflejo que la gente que está haciendo investigación esté publicando en otra parte, fuera de Chile. Yo creo que no está publicando en otra parte y tampoco está publicando en Chile. Ahí empezamos ya con artículos, una investigación cualitativa. Me pareció interesante la metodología usada ahí, que se llamaron el foro de discusión, para estudiar representaciones de los estudiantes de formación inicial. Y otro que es una revisión analítica. Respecto a revisiones, Estudios Pedagógicos cambió su sección de ensayos al nombre de revisiones. Pero las revisiones que yo vi ahí no eran revisiones, eran ensayos.
la revisión es una revisión de la literatura sobre un tema y es una investigación. Para hacer una buena revisión, uno tiene que leer un montón, tiene que analizar, tiene que mirar la metodología, tiene que llegar a conclusiones, y eso nos falta mucho, a pesar de que cada investigación debiera partir. ¿Ya? El punto de partida de una investigación buena es una revisión. Bueno, tenemos formación práctica y autoeficacia en educación parvularia. Formación práctica empieza a ser un tema, pero vamos a hablar después un poco sobre el tema. Y ahí me pareció, ahí encontré un artículo que me gustó, el enfoque AB. Hay 2 artículos sobre el mismo programa, aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué me interesó a mí? Ya lo había buscado antes, ese artículo, porque el aprendizaje basado en problemas fue una de las pocas experiencias realmente innovativas del FIT, que se hizo en la Universidad de Atacama y que el otro día corroboré que a pesar de que van a hacer cambios para adaptarse a todas las cosas, sigue siendo parte importante del currículum de formación docente y no existe mucho en Chile. Entonces, el que haya 2 artículos, si bien son personas de la misma universidad, pero son evaluativos del programa, yo creo que es interesante y nos haría como más falta en eso. Bueno, otro es activo este es el motivo para entrar a las carreras de pedagogía, lo miré particularmente con interés, porque eso es un tema que lo tengo en el estudio que estoy haciendo ahora. Pero es un estudio acotado en la Universidad de Concepción. Preguntar al alumno por qué entraba a la carrera de pedagogía. O sea, ahí falta no voy a decir falta, porque en realidad no lo leí, lo revisé, lo miré. Pero me dio la impresión de que no tiene una conexión muy grande con un tema grande que se investiga internacionalmente. Bueno. Ahora, lo que quiero mirar, y por eso hice esto, porque era imposible mostrarlo pero las áreas temáticas. Si no leemos, no sabemos qué se está investigando y no tenemos idea, a lo mejor, para las cosas que podemos investigar en nuestro país. Entonces yo distinguí aquí 4 áreas, pero están mucho más, ¿cómo se llama? Más especificadas en la hoja que tienen ahí. Los temas de motivación para la docencia, ¿por qué entro a la pedagogía? El tema de todo lo que tiene que ver con identidad. El tema de identidad docente tiene, bueno, eso lo vamos a ver después, creo. Mucha investigación, demasiado. Yo creo que es un tema que habría que dejar de investigar en este momento. El tema de, bueno, eso es lo que llamo yo personales y profesionales. Pero hay investigaciones interesantes en identidad, voy a mirarlas enseguida, pero rápidamente pasemos por esto. Los procesos de formación, por ejemplo, el rol de las prácticas, qué pasa con las prácticas de formación, cómo se desarrolla la capacidad de reflexión cognitiva, de análisis cognitivo, investigaciones interesantes. Voy a tomar un par de estas de las que conozco para que las veamos no profundidad, pero alguna. Y también hay 3 o 4 de aspectos sociopolíticos de la formación docente. Bien investigados, pero que analizan críticamente el contexto político. Una en Inglaterra, John Furlong, que ha hecho ya 3 estudios, pero que el que está publicado, el último yo lo conocí por los de la ERA, pero eso no sé si está publicado todavía. Pero cierto, mira el desarrollo, los cambios de la política de formación docente de la era Thatcher y de la era del Partido Laborista. Ken Zeichner, que mira la situación en Estados Unidos del influjo del neoliberalismo y la forma como se está, y aún ahora, yo creo, más críticamente, requiere un análisis mucho más crítico porque hay una fuerte tendencia a desprestigiar la formación docente en Estados Unidos desde el ángulo político. Y hay otro chileno también en esas mismas condiciones, que fue publicado en México, eso que no se publica en Chile. ¿No? Y bueno, sobre aspectos profesionales, en la hojita que tienen ustedes está, veamos los de identidad, porque los de identidad son distintos los grandes temas.
El de Smith, por ejemplo, que sale Smith 2008, es un tremendo estudio hecho en Inglaterra en que se mira el desarrollo de la identidad profesional mirando la trayectoria del profesor, desde su formación inicial al comienzo de sus clases. El estudio de Thomas y Beauchamp, que tengo a un estudiante de magíster en este momento usando su metodología, mira la identidad a través de las metáforas. O sea, un estudio chico, acotado, pero que tiene una tradición en la investigación, en otro tipo de investigación, en cómo la gente puede encapsular, digamos, su visión de su trabajo con una metáfora. O sea, tan preciso como eso, pero un estudio, un artículo muy bonito. Artículos más complejos, como el de Hong, y ahí me dio mucho gusto encontrar que Hong 2010 había citado un artículo que escribió, que es un americano, que escribimos la Pilar Aylwin y yo en el 2002. Eso en términos de hay otra, una línea que creo que es interesante, que es tomar una temática en estudios de trayectoria. Pero los otros temas que están saliendo mucho, que tienen que ver también con aspectos personales, pero de capacidad, es el de la autoeficacia. En la última reunión que tuvimos Teaching and Teacher Education, la editora dijo, creo que tenemos que hacer una revisión de lo publicado sobre autoeficacia, porque han sido muchos y siguen mandando a la gente mucho. La autoeficacia es un tema viejo, es un tema que se investigó mucho, después pasó todo un periodo de nada y ahora vuelve a salir. Y se aplica en general una misma escala, lo que permite comparación internacional. Estudio de motivación. Hay estudios estudio, por ejemplo, está en la primera página de Richardson y Watt, es un estudio que hicieron en Australia, pero Richardson y Watt desarrollaron una escala de medición de la motivación, hicieron un estudio comparativo de 7 países. Yo estoy usando la misma escala, así que me va a servir para comparar con ellos. Ese tipo, por eso hay que leer para tener ideas de cómo uno puede ser interesante para el resto del mundo, porque no nos van a leer si solo nos citamos a nosotros. Bueno, eso yo creo que esto hay como ustedes ven hacia el final de la página 3, tengo un estudio de efectividad de la formación docente sobre el aprendizaje. Esto es lo que quieren en Chile medir la formación docente en términos de cuánto aprenden o cuán buenos SIMSE se sacan los alumnos dividiéndolos por universidad, cosa que es muy difícil de hacer y que este estudio que se hizo en el estado de Nueva York muestra eso, que es difícil de poder establecer exactamente el efecto que la formación docente inicial puede tener 3 o 4 años después en el SIMSE que sacan los estudiantes. Y el análisis crítico, o sea, el ir a crítica de política desde investigación es interesante. Bueno. En términos de metodología, es interesante que se define un poquito más los cuantitativos, pero cuantitativos complejos, cuantitativos de muestras grandes o de estudios sobre la base de muestras, de base de datos existentes. Cualitativos, variedad de métodos, pues, muchas entrevistas semiestructuradas, pero también otros métodos, uso de narrativas, ese mismo estudio de metáfora, o el estudio de los futuros posibles, que hay unos artículos ahí muy bonitos de cómo se imaginan los profesores su futuro, que también tiene una metodología cualitativa distinta. Estudios mixtos que van creciendo y que están siendo muy importantes. Y los analíticos, que son los que estamos hablando, que hay buenos estudios analíticos, que analizan un tema, pero que lo analizan desde una base de conocimiento de la literatura importante. Bueno, en Chile, vuelvo a Chile.
proporción de las investigaciones sobre formación docente en relación al total, eso nos da alguna idea de si este es un tema que pudiera haber tenido más representatividad dentro. Yo no tuve tiempo de meterme en los fondos, así que ya se los mostró, ya lo vieron, digamos, cierta idea. Pero hay un estudio de Tatiana Cisternas que se publicó el artículo ella la empujó a publicarlo porque es su tesis doctoral en calidad de la educación, y que ella tiene una mirada bastante crítica a la publicación y a las condiciones en que se publica, se investiga en formación independiente, y que dice que se tienden a optar en el lado de la práctica de formación o en el de evaluación de políticas. En FONIDE, solo 15% del total, desde los comienzos de FONIDE, han sido investigaciones que se financiaron para el tema de formación docente. Esto ya lo dijimos, estas son mis conclusiones, pero ya lo dijimos. La presión por publicar en revistas indexadas deja sin conocer en Chile la buena investigación realizada. Y yo creo que esto hay que hablarlo de dos maneras. Tenemos que darle al fondo decir lo que quiere, pero al mismo tiempo una buena investigación da para 3 o 4 artículos y no hay ninguna razón. El estudio que yo hice, que hicimos hace casi 10 años, no, 10 años, sobre la inserción sobre los nuevos profesores míos en el sistema educativo. Sacamos un artículo en Teaching and Teacher Education y otro que lo mandé en ese tiempo en una revista que parece que está desapareciendo, que era Paideia, en la Universidad de Concepción, porque yo estaba estudiando ese artículo, habla sobre profesores de la zona de Concepción y por lo tanto me parecía lógico devolverle a esas personas, o sea, ya hay gente que estudia el conocimiento que yo había adquirido de su realidad. Y yo creo que esa es otra cosa, la importancia de que si las personas que estudiamos son de la región X, tratemos de que por lo menos salga un artículo en una revista que publicada en esa región. Y aquí tenemos una variedad, una gran representatividad de eso. También creo que es importante contar con números especiales en las revistas, no a cada rato. No se trata de que todos sean números especiales, pero de repente un buen número especial, porque ustedes lo han tenido, formación inicial docente, en que invitan a investigadores, gente con reconocida expertise, que a lo mejor nunca han publicado en Chile porque publican en otras partes, le va a dar peso a la revista, pero también permite tener un acumulado bueno para la enseñanza, para la formación, para los doctorados, para lo que sea. Bueno, yo creo que es eso lo que yo quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos abrir el espacio de las preguntas ahora, las consultas. Aquí hay una. Muchísimas gracias, muy fascinante la presentación, especialmente porque pone una perspectiva de exigencia internacional. Sin embargo, entre su argumentación y sus conclusiones percibo una dicotomía que me pone nervioso. En la argumentación se plantea que una etapa fundamental de toda investigación es la documentación, la investigación previa de la revisión del estado del arte y por lo tanto construir el que en el mundo se ha logrado saber sobre cierta materia. Y luego las conclusiones señalan la necesidad de la perspectiva de que si publico en revistas indexadas en Post o en Spot, quedaría invisible localmente. Bueno, ya, okay. Entonces, por lo tanto, la dicotomía es, si yo hago esta revisión del estado del arte, justamente me aseguro de que no sea invisible. Bueno, yo te digo, en realidad, fíjate que yo me sorprendí. Puse el ejemplo del artículo Hong, porque lo leí para otra cosa, estaba sacando, y de repente me encuentro con que estamos citados. Era un artículo que escribimos, el que escribimos en Teaching and Teacher Education, porque el tipo es inglés, americano. Claro,
el artículo fue publicado allá y es citado por él a propósito de un gran estudio que está haciendo sobre formación docente, no sé qué, ya me acuerdo. Sí, son las dos cosas, es decir, pero nosotros para eso tenemos que trabajar con las instituciones de formación docente, sobre todo en los doctorados y en estos, pero también en las tesis que hacen y también en las clases. Yo creo que todavía una mayoría de estudiantes de pedagogía no aprende sobre la base de lectura de trabajo de investigación. ¿Por qué digo esto? No estoy diciendo en el aire. Porque el estudio que hicimos sobre formación inicial docente en el contexto del TEDS, del estudio IEA, sobre formación de profesores básicos de matemáticas, una de las preguntas era ¿cómo aprenden ustedes? Es decir, ya no me acuerdo exactamente, pero claro, era una escala de acuerdo sobre la presencia de la lectura de trabajo de investigación en sus clases. Muy bajo. Y esa era una muestra nacional de instituciones de formación docente. Y si no damos a leer los artículos de investigación en nuestras clases, las revistas tampoco tienen sentido. Sean revistas nacionales o sean revistas internacionales. Así que yo digo que una cuestión es como una tensión, lo que tú estás diciendo, yo creo que se reflejó. Por un lado, sí, vamos para allá, pero por otro lado, escribamos para los nuestros para que no tengan que leerlo de allá. No, no se trata de eso, yo creo que se trata de las dos cosas, de tener que acostumbrarnos nosotros, educadores, formadores, a leer y además a nuestros alumnos a leer. Y eso, como digo yo, por lo menos en el nivel pregrado, formación inicial, es bajo. Muy buenas tardes. Yo quisiera preguntarle por algo que usted planteó, que tenía que ver con los criterios justamente para dejar a todos esos artículos fuera. Si puede compartir un poco de cuál es esa mirada. Ya. Inconsistencia, por ejemplo, entre el planteamiento de objetivos y el final. Esas son las cosas más grandes. Pero otras inconsistencias que pueden haber. Falta de... si es que uno deja un artículo afuera si realmente no debiera publicarse. Pero los artículos buenos, no hay nunca un artículo bueno que no tenga algo que es mejorable. Por lo tanto, casi todos los artículos van a segunda revisión. Casi todo. En Teaching and Teacher Education y International IJED, que son los dos que yo más hago, siempre. Entonces, inconsistencias. Largas elucubraciones, por ejemplo, que no vienen al caso. Es tema de redacción, pero también es tema de cuidado en los contenidos. A ver, ¿qué otras cosas? Bueno, aspectos formales de todas maneras. Metodología no bien explicada. No se trata, en crear esos artículos no puedes poner todo el cuento en la metodología, pero tienes que decir esencialmente en qué consistió. O característica de la población que es muy importante, no está bien explicada o no está suficientemente señalada. A ver. Voy a poner un ejemplo, que es un artículo que me llegó de otra revista, de Compare, era un artículo argentino. Y esos están llegando mucho, los econométricos, que son análisis sobre la base de bases de datos. Y lo que estaba tratando de probar era que en Argentina, si bien no existe como en Chile el sistema de vouchers, la educación privada subvencionada existe y existe mucho tiempo, y empieza a hacer todo un juego con que si es neoliberal o no es neoliberal y qué sé yo. Pero al final lo que hace es decir que la educación privada en Argentina, privada subvencionada, que la tienen, o sea, como nosotros, pero no, ciertamente no con financiamiento compartido y no con todas las cosas neo que tenemos nosotros. Pero
el artículo te muestra los datos y la conclusión a la que llega no tiene sentido. Ahora, yo lo mandé a revisión y el otro revisor también lo mandó a revisión y llegó por segunda vez y sigue sin terminar con una explicación de por qué llega a la conclusión. O sea, te muestra el dato, pero no tiene ni siquiera una hipotética conclusión, ¿te fijas? Entonces, esos son lo que yo llamaría aspectos sustantivos, visto que son bastante curiosos y que la persona finalmente no sabe. Porque si lo mandas 2 veces a revisión, no era malo el artículo, los datos eran válidos, la situación que describe es válida, pero tú te preguntas, ¿y qué? So what? Es algo bien técnico, pero que por supuesto me interesa ese aspecto, tanto para las revistas que ya son cielo como para revistas que están pensando en indexarse. Es el tema a raíz de lo que usted comentó de la revista de Estudios Pedagógicos, que publicaba ensayos, pero que ahora al parecer y le hago esta pregunta, que parece que son revisiones, pero tampoco son revisiones, porque a mí personalmente me llamó la atención lo mismo en esa revista, y lo digo con la experiencia de haber leído un texto que decían que era una revisión, y a mi parecer no era una revisión, a pesar que yo no soy experta como usted, en investigador en el tema ni nada de eso, pero sí tengo experiencia por la parte de que realmente nosotros al hacer control de calidad a veces necesariamente tenemos que leer parte de los artículos, claro, para darnos cuenta cómo están definidos, porque uno de los aspectos que se definen para cielo y que es indexable es el tipo de documento que se publica. El tipo en el sentido de que a qué obedece la contribución que se escribió en su naturaleza misma, no en cuanto a la temática, sino que se llama definición de tipo de documento, digamos. Y que están las definiciones, como usted lo mencionaba, que lo que es realmente una revisión es la revisión de algo y de un tema anteriormente publicado. Y lo mismo sucede con otro tipo de documentos. Entonces, aquí va mi pregunta también por ahí, tiene que ver con la definición de secciones de las revistas científicas bajo las cuales aparecen los artículos. Me gustaría saber su opinión, ya que usted es una persona que tiene experiencia en ese aspecto, porque yo también tengo mi opinión al respecto de justamente por la experiencia que me ha dado de trabajar tantos años con las revistas, que encuentro de repente que hay un poco, a veces sin ningún tipo de, bienvenida sea la palabra normalización, porque de repente ponen en las secciones como a su regalado gusto, como podemos decir aquí. Sí, ni siquiera reflejan a veces de lo que estamos hablando, de lo que tiene que ver el tipo de documento. Entonces, y a veces tampoco ni siquiera el tema. Me gustaría saber qué opina usted. Bueno, yo creo que depende de la revista. Tomar el ejemplo de Teaching and Teacher Education, es una revista que está centrada en la formación docente, por lo tanto los artículos son de eso, no son de otra cosa. Ha tenido, y ha ido cambiando, pero ha tenido secciones, esa revista antes, yo creo que ahora no, porque tiene tanta, que son todos los artículos de investigación. Pero otras revistas sí tienen secciones de ensayo. Creo que Comparative Education lo tiene, que son buenos ensayos, ¿eh? O sea, bien pensados, y que aparecen con ese título. Un ensayo reflexivo sobre la base de una buena lectura de textos fundamentales, conocimiento del autor,
capacidad y obviamente originalidad en el pensamiento son más difíciles de evaluar, porque tiene que estar la originalidad en la reflexión, no una cosa que dice, como diría yo, bueno, que no se nota suficientemente. Así que yo creo que sí puede tener una sección de ese tipo. Estábamos hablando también de las experiencias, ¿no? Por ejemplo, la revista de una facultad de educación bien puede tener una sección corta que tiene una experiencia o dos experiencias prácticas en que alguien, un grupo cuenta, esto hicimos y esto nos resultó. No es una investigación, no cuenta para los puntos cielo o lo que sea, pero se deja un hueco para eso, se deja un espacio. Pero tiene que ser, el editor tiene que tener bien claro también que la experiencia está bien contada, que aparece, no es una experiencia así que no, o sea, eso también hay que evaluarlo, porque no puede ser cualquier cosa, eso es lo que te quiero decir. O sea, la calidad de la redacción, la calidad de la experiencia misma, el interés que pueda despertar el resto de quienes lo leen, sí, yo creo que sí, pero manipulado con las mismas exigencias de calidad que para los artículos. Pero no obedecen a la definición de un artículo original, o sea, el artículo de investigación. No son investigación, no. Ahora, yo sería cuidadosa con las revisiones, porque yo creo que ahí nos hace falta artículos de revisión buenos, porque ayudan mucho. A mí, yo lo primero que hago es que voy a ver si encuentro un artículo sobre el tema que no me haga necesario leer todo lo que existe sobre el tema. Y por eso la buena revisión, que no es exactamente, aquí en Chile pusimos a usar estado del arte, eso no es un estado del arte lo que yo acabo de hacer. Un estado del arte es una metodología específica que diseñó Jean Glass, creo, y que supone analizar en investigaciones cuantitativas los aspectos estadísticos que están involucrados, por ejemplo, cuántos estudios llegan a relaciones significativas, etcétera. Requiere un trabajo metodológico más. Pero hay también revisiones que no son de ese estilo, sino que son temáticas, pero involucran discusión. Fulano dice esto, sutano dice este otro, hay contradicciones, el tema no está resuelto. O sea, llegas tú a conclusión que es una investigación. Y eso nos hace falta, yo diría, en Chile, en nuestro medio. Queremos invitar a Leonor Conejeros para que le haga entrega de un recuerdo.